Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Y para ti que ves y tienes la oportunidad de ver este video, hoy voy a aclarar un punto muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, muchos católicos dicen que es la verdadera Iglesia de Jesucristo, cuando eso es una vil mentira, porque es la Biblia y a través de su palabra y a través de ella que nosotros debemos darnos cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y en este caso, la Iglesia Católica es una gran mentira. No fue instituida por Jesucristo, ni por Pedro, ni por ningún papa. Bueno, por un papa sí, por los papas sí fue instituida, y por toda aquella gente poderosa de aquel tiempo que formó la Iglesia Católica. Especialmente en estos tiempos hay un sacerdote que le llaman el toro. Cuando él representa un toro, ese toro que en Egipto era adorado, y lo tenían como idolatría, porque creían que la fuerza provenía de ese toro, y ese toro era su Dios para ellos. Entonces este toro representa ese toro que idolatraban en Egipto y algunos otros países europeos. Por lo tanto, hoy vamos a decirle la verdad, pero que esa verdad vaya a través de la palabra. Si verdaderamente el templo católico es la iglesia de Jesucristo, pero lo vamos a ver a través de las escrituras, no a través de lo que yo piense, ni a través de lo que tú pienses, sino a través de lo que Dios dice en su palabra, y vamos a ver quién verdaderamente es el templo de Dios. No le vayas a deslizar, quédate hasta el final para que tú sepas quién es el verdadero templo de Jesucristo y cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque al final nosotros somos esa iglesia de Jesucristo, los creyentes. Y entonces este cuate toro se enfoca y tergiversando las escrituras, torciéndolas, él se aferra, igual que muchos otros sacerdotes católicos, obviamente por negocio, porque les conviene, y no aceptan que la iglesia de Jesucristo somos nosotros los creyentes, y no la iglesia católica, porque la iglesia católica no te va a salvar. En cambio, Jesucristo es el único que sí te puede y nos puede salvar a todos los creyentes. Pero vamos a verlo a través de las escrituras, donde hay una escritura donde ellos se aferran que Dios le dio ese poder a Pedro. Y tal vez sí, pero aquí vamos a ver una verdad. Y lo vamos a ir viendo en Mateo 16, capítulo 16, versículo 19, donde ellos se agarran para decir que por eso la iglesia católica es la verdadera, ya que ellos se apoderaron de Pedro, se apoderaron de Jesucristo, como diciendo que ellos eran católicos cuando no lo fueron. Pero vamos a ver de dónde ellos se agarran en una sola cita. De esa sola cita ellos se agarran para decir que la iglesia verdadera es la católica. Y dice en Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en Mateo: ahora te digo, diciéndole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Pero es que aquí Jesús, cuando le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nunca le dijo, Pedro, tú eres la roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia católica. Mencionarían la iglesia católica, pero no. Aquí cuando dice Jesús cuando le dice eso a Pedro, nunca le dijo que él fuera la roca, porque la roca únicamente es Cristo. Por eso él dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, edificaré mi iglesia, porque es permanente y para siempre. Entonces, ¿dónde aquí dice Jesús y que Pedro era la roca? No lo dice. Jesús se refiere a sí mismo, pero esto lo vamos a comprobar leyendo las escrituras. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4,
donde nos va a explicar quién verdaderamente es la roca y a qué roca se refería. Y dice en 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Aquí nos está confirmando la palabra de Dios que Él verdaderamente es la roca verdadera. Así que en esta cita nos lo acaba de revelar claramente quién es la verdadera roca, para que no piensen que fue Pedro. A Pedro le instituyó ese poder de dirigir a la iglesia, pero no a la iglesia católica. Pero volvamos a Pedro, vamos al versículo 19, donde dice, y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra, Pedro, será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas, Pedro, en la tierra, será permitido en el cielo. Pero ojo, estas llaves no se refieren a unas llaves literales. La entrega de las llaves a Pedro es un acto simbólico que simboliza, que confiere a la iglesia y le da la autoridad para que Pedro guíe a las ovejas a Cristo y les enseñe las verdades del evangelio, predicando su palabra para que las cuide y las proteja a las ovejas y les abra el reino de los cielos a todos aquellos que decidan ser creyentes y que respondan al llamado del evangelio con fe y con amor. Y entonces eso se lo dijo a Pedro para que se lo dijera a la iglesia católica y la iglesia nos dijera a nosotros. No, Jesús se lo dijo a Pedro para que Pedro se lo dijera a todos los creyentes que escuchan el mensaje y creen en la palabra de Dios y creen en el mensaje de salvación. Y Pedro entonces, ¿fue católico? Claro que no. Pedro nunca fue católico. Jesús nunca fue católico. Eso deben de sacarlo de su pensamiento. Jesús no lo hubiera dejado dicho a través de su palabra. Él, ni Jesús, ni Pedro fueron católicos, nunca, porque las escrituras no lo dicen ahí que ellos hubiesen sido católicos. Entonces la iglesia católica no es el templo verdadero de Dios. No, porque Dios no vive en templos hechos por hombres, y recuerda que el cielo es su trono y la tierra donde pone sus pies, y eso lo vemos en Isaías 56:1, donde dice la palabra de Dios así. Isaías 66:1 dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Entonces usted diría, pastor, ¿y entonces cuál es el verdadero templo de Dios? Vamos a ver cuál es el verdadero templo de Dios y leamos. En 1 Corintios 3:16-17 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos, se refiere a los creyentes, a los cristianos, son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es decir, el Espíritu de Dios vive en nosotros, no entre paredes, no en una iglesia, ninguna iglesia, ni católica ni cristiana. Ahí no habita el Espíritu de Dios, porque Él no habita en templos hechos por hombres. Hay que entender esto. Entonces Dios habita en nosotros los creyentes. El 17 dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Así lo dicen las escrituras en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ir a 1 Corintios 6:19, donde dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, este cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es decir, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Jesús,
por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y vamos a otra cita más, en 1 Corintios 12:27 dice, todos ustedes en conjunto, la iglesia creyente cristiana, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, ¿el Espíritu Santo no habita en una iglesia vacía? Claro que no. El Espíritu de Dios no vive en un templo físico cuando no hay gente, porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En Hechos 17:24 dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios. Así que la Iglesia Católica no es el templo donde vive Dios. El templo de Jesucristo somos nosotros los creyentes y aquí nos avala la palabra de Dios. Cuando el templo está vacío, cualquier templo o cualquier iglesia que le llames templo, iglesia que es lo mismo, cuando está vacía y no hay personas que sirvan como morada para el Espíritu Santo, quiere decir que ahí no está Dios, ya que los creyentes obedientes y llenos de fe, esos somos los verdaderos templos de Jesucristo. Por eso dice arriba que no destruyamos este templo, se refiere a nuestro cuerpo, no lo destruyas con drogas, no los destruyas lacerándote, haciéndote tatuajes, no lo destruyas fumando droga, comiendo cosas que te destruyen. No lo destruyes, no lo destruyas, porque es el templo donde habita el Espíritu Santo. Es decir, que la comunidad cristiana y los creyentes en Jesucristo, llenos de fe y obedientes, somos ese templo de Dios que tiene aquí en la tierra. Así que cuando el templo está vacío, no está el Espíritu Santo, ya que Dios no habita en los templos vacíos, porque Él solamente habita en nosotros como hombres creyentes de su palabra, ya que Dios vive realmente en las personas que lo obedecen, en las personas que lo aman, y en ellos sí vive el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hermanos, espero que les haya quedado claro que la Iglesia Católica que está intestada de imágenes y de ídolos paganos, esa no es la iglesia verdadera, esa no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo va a ser la iglesia de Cristo si ahí tienen tanta imagen, tanto ídolo, tantos dioses, cuando Dios dice que a Él sea la gloria únicamente a Dios? Ahí es donde, en la iglesia católica, donde entro yo como borracho y salgo borracho, sigo siendo borracho. Entro yo como ratero, como asesino, como tramposo y sigo siendo tramposo, porque no me exhortan a dejar el pecado. Entonces, realmente la Iglesia Católica ni siquiera fue mencionada en una sola cita bíblica de la palabra de Dios, de la Biblia. No es mencionada la palabra católico o catolicismo, para nada. Y Jesús, grábenselo, ni Jesús ni Pedro, ni ningún otro discípulo fue católico. La Iglesia Católica la formaron gente poderosa para obtener dinero en las indulgencias y en muchas otras cosas más, cobrando por todo, y por eso esa no es la iglesia verdadera. Por eso fue que Martín Lutero se rebeló y dejó de ser católico y se hizo cristiano. Así que usted debe de entender estas palabras y salir huyendo de ahí, porque ellos son guías ciegos que te van a llevar a un abismo profundo donde no vas a poder salir, y eso se refiere al propio infierno. Así es que espero que te sirva este video, que sea de bendición para tu vida. Lee y compara las citas bíblicas que yo te acabo de dar, y entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, pero libre de toda atadura del demonio. No sigo más, esto es más amplio, pero no quiero que se alargue el video para que no dejes de verlo. No deslices y que Dios te bendiga, y nos vemos en un próximo video.